la historia de Alejo Julio Argentino Roca, un hombre polémico, un militar y estadista argentino, hay que decirlo, que marcó realmente una muy particular de la historia de vida de los argentinos. Fue presidente de la Nación en 2 oportunidades, el primer periodo entre 1880 y 1886, inaugurando ese momento histórico que duró 36, algunos dicen 42 años, incluyéndolo a Nicolás Avellaneda, su antecesor en el sillón de Rivadavia, y luego el periodo de la llamado generación del 80, y luego el segundo periodo entre 1898 y 1904, ya adentrándonos en el siglo XX. Julio Argentino Roca nació en el año 1843 en una estancia de San Miguel de Tucumán llamada La Vizcachera. Era el quinto hijo de 7 hermanos y una hermana, 8 en realidad en total, de don Segundo Roca, que era un militar de importancia para ese periodo histórico en el que todavía los argentinos estábamos intentando, recordemos ustedes, recordemos todos, 1843, pleno apogeo de Juan Manuel de Rosas, no soltaba el poder, no nos podíamos organizar política y jurídicamente con total claridad. Ese es el periodo en el que él nace, se desarrolla, estudia en un colegio católico y luego finaliza o culmina sus estudios en Concepción del Uruguay. ¿Por qué? Porque justamente Justo José Urquiza lo llama a su padre para la guerra entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires, guerra que se produce en 1859 y perdura 2 años más, hasta 1861. Todo este periodo tremendo donde ya habíamos dictado la Constitución, se secesiona Buenos Aires, se crea el Estado de Buenos Aires, luego se incorpora al final, después de la batalla de Pavón, a la Confederación Argentina. En todo ese periodo, Roca, que iba a estudiar medicina, fíjate vos, Jorge, él iba a estudiar medicina, termina eligiendo la carrera militar. Y tiene importancia, tiene trascendencia militar, a tal punto que combate en la guerra de la Triple Alianza y es condecorado como héroe en la Haití, ese desastre para las armas de la Alianza a esas alturas brasileño-argentina, donde muchos soldados argentinos, aproximadamente 10.000, perecieron ante el sistema defensivo del Mariscal López, lo cual extiende aún más la guerra, que ya tendría a esas alturas que haber finalizado. Es condecorado, lamentablemente lo pierde a su padre y a 2 de sus hermanos en esa batalla y regresa para luego dedicarse a la política, incorporándose al denominado Partido Autonomista Nacional. Por ese entonces, en la Argentina era prioritario extender los dominios, extender los territorios hacia el sur de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que la República por ese entonces todavía no estaba conformada con la extensión geográfica o territorial que hoy tenemos, ¿no? Con 24 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no era así, eran las 13 provincias originarias y luego a partir del límite de la provincia de Buenos Aires hacia el sur, eran grandes territorios que estaban disputados por los pueblos originarios y también por Chile. Teníamos serios problemas limítrofes con Chile. Y también recordemos que el sector llamado el Gran Chaco, todo lo que hoy comprenderían la provincia del Chaco, la provincia de Formosa y parte de la provincia de Salta, también estaba en manos de los indígenas y una parte en manos de la República del Paraguay. Todos esos problemas teníamos que resolverlos los argentinos. Ya lo intentó Juan Manuel de Rosas en la década del 30, lo intentó Adolfo Alsina también en una suerte de tentativa de incorporar a la civilización a los indios, principalmente a los tehuelches, que eran unos indios muy, muy combativos que vivían en el sector de lo que es la actual provincia de La Pampa, en Río Negro, en Neuquén, y la zona de la Araucanía, es decir, los indios araucanos ya en el límite con lo que hoy es la República de Chile. No funciona la campaña del desierto de Adolfo Alsina y ahí es donde se ofrece
este hombre, Julio Argentino Roca, que era teniente coronel por ese entonces, y lleva adelante la campaña del desierto con 6.000 soldados del ejército argentino, y allí es donde la historia lo coloca en una situación muy, muy complicada. Él, de que no había que transar con los indios, había que exterminarlos, literalmente exterminarlos, combaten, los derrota y de ese modo toma 10.000 prisioneros indios. Fíjense ustedes la cantidad, ¿eh? El ejército indio estaba conformado por 2.000 soldados que respondían a las órdenes de Namupa, del cacique Pehuen y del cacique Epumer. Los derrota a estos y toma indios de la chusma, le llamaban en esa época, a 10.000 indios de la chusma, es decir, mujeres, niños y ancianos, y los traen en un éxodo violentísimo desde el sur del país hasta Buenos Aires, donde son repartidos como criados, las madres son separadas de sus pequeños hijos, se pierde totalmente el rastro, una cuestión total y absolutamente polémica, aún a los ojos de la actualidad. Este genocidio que algunos le atribuyen, por un lado, implica un enorme progreso para la Argentina, por cuanto de pronto aparecen miles y miles de kilómetros cuadrados que se incorporan al territorio nacional. Todo lo que hoy sería La Pampa, Río Negro, Neuquén, a ver, ayúdenme, Tierra del Fuego, ¿qué otra provincia tenemos por ahí? Chubut, Santa Cruz, exactamente, ni más ni menos, ¿no? Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, todos esos territorios a partir de ese momento fueron indisputados. Esto lo eleva a Roca a la categoría de héroe nacional. Cuando finaliza el mandato de Nicolás Avellaneda, se presenta a las elecciones en el año 1880, gana las elecciones el Partido Autonomista Nacional, se mantiene en el poder hasta el año 1916. Vean ustedes, desde 1874 a 1916, 42 años en el poder, en los cuales consolidó un sistema de gobierno y un mecanismo para muchos, un mecanismo corrupto, donde había fraude electoral y había un sistema de compensación o de negociación entre la presidencia de la nación con la coparticipación federal. Fíjense lo que estamos hablando, como si hoy la historia es prácticamente la misma. Y por el lado de los gobernadores, que eran los encargados de acceder al poder y de negociar luego. Recordemos que en ese periodo teníamos colegio electoral, de manera que la elección de presidente era indirecta. Había que ir al colegio a negociar ahí a los colegiados, a los miembros, digamos, del colegio electoral, y de ese modo se generaba como un mal necesario, ¿no?, entre el presidente, los gobernadores, esos pactos que a los ojos de la política eran considerados espurios. Bueno, pero hay que decirlo también, a partir de 1880, Roca le pone una impronta absolutamente de progreso a la República. Aparecen los ferrocarriles, aparecen los grandes edificios que tenemos hoy, aparece principalmente en la capital federal, ¿no? Se crea la ciudad de La Plata. Dardo Rocha crea la ciudad de La Plata. Había que dotarla de infraestructura a esa enorme ciudad que es la capital de la provincia de Buenos Aires. Aparecen los frigoríficos, dijimos. No. Bueno, aparecen los frigoríficos y allí es donde el modelo agroexportador nacional adquiere ribetes realmente muy importantes a nivel mundial. Prácticamente nos convertimos en un país... Una potencia mundial, el granero del mundo, como se le decía a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, pero a un costo elevado, a un costo de un gran endeudamiento. Roca tuvo esa impronta, sobre todo en su primer gobierno. Entre 1880 y 1886 se endeudó de un modo muy, muy importante, muy interesante, pero el Producto Bruto argentino era tan elevado que eso no había generado todavía temida inflación. Escuchen esto, inflación. Y además era endeudamiento fundamentalmente para la creación de infraestructura. Claro. Los puertos, los edificios, los ferrocarriles, Eso etcétera. fue lo que hizo él. Eso fue, hay que decirlo, Eso fue lo que hizo. Le dio ese impulso por ese lado. Finaliza el mandato, el primero de sus dos mandatos, y ahí Juárez Celman se encarga de la presidencia de la Nación a partir de 1886 y hasta 1992.
En el año 1888, escuchen esto, Argentina entra en default por primera vez. Le comunica a la comunidad internacional que no le puede pagar los préstamos que habían sido increíbles. Esto es una cosa... La palabra default ya existía en 1888. Uh-huh. Los mismos franceses e ingleses, que eran los dueños de la banca internacional, no entendían cómo Argentina pedía tanta deuda, se metía tanto en deuda, obviamente no podía afrontar luego los compromisos asumidos. Bueno, sucede todo esto a lo largo de el periodo en el cual los gobiernos conservadores se mantienen en el poder durante todo ese tiempo, dejando de lado ya los gobiernos históricos. ¿Cuáles fueron los mandatos históricos argentinos? Sarmiento, Mitre, Derqui, Urquiza. A partir de Roca se inauguran los llamados gobiernos conservadores, que se mantienen hasta el año 1916, creo que en su momento ya hablamos de esto, cuando por aplicación de la ley Sáenz Peña gana Hipólito Yrigoyen, el primer presidente electo por el voto popular, por el voto del pueblo, en elecciones obligatorias. El voto era, secreto y era universal. Roca de esa manera seguía gobernando al Partido Autonomista Nacional como líder político y seguía colocando a los distintos miembros del partido que luego iban a ser presidente de la nación. Tiene una disputa con Figueroa Alcorta. Él llega a su segundo mandato, en el cual ya no tenía las luces, 1898-1904, ya no tenía las mismas luces y el sello que le había puesto, la guitarra que le había puesto a su primer mandato, y Figueroa Alcorta y otros se apropian del Partido Autonomista Nacional, desplazan a Roca, desplazan a sus amigos, que sería como el tronco viejo del partido. Y entre 1904 y el año 1916, los hermanos Sáenz Peña, por ejemplo, y Carlos Pellegrini, que fueron los presidentes argentinos a lo largo de ese periodo, le dan otro sello al devenir de la República. Que no se te pase que impulsó la ley 1420 de educación libre. La ley de educación laica libre, y gratuita. Exactamente. Es uno de los impulsores de la laicización, es decir, de la separación entre la Iglesia y el Estado, lo cual obviamente le generó, esta era una idea de Domingo Faustino Sarmiento, que él la traduce en norma jurídica y separa totalmente a la Iglesia del Estado. Esto le genera un severo choque con el Vaticano. Es expulsado el nuncio apostólico, es decir, el representante del Vaticano en la Argentina, es expulsado, enviado de vuelta a Roma, y allí hay un periodo en el cual la Argentina choca con la Santa Sede y no mantiene buenas relaciones, precisamente por la prohibición de enseñarse religión en los colegios o establecimientos públicos. Obviamente la enseñanza privada no existía en ese periodo, de manera que la educación era estrictamente a cargo del Estado y no se podía enseñar religión. La generación del 80, entiéndase como un aporte muy importante en un momento histórico. Otros decían que era la oligarquía al gobierno, la oligarquía al poder, la imposibilidad de las masas. Justamente a consecuencia de eso se produce la llamada Revolución del Parque,